Muerte bajo el agua. El río Bravo es un importante río que fluye desde las montañas rocosas en Colorado, Estados Unidos, a través de Nuevo México y Texas. Y forma parte de la frontera entre Estados Unidos y México antes de desembocar en el Golfo de México. El río tiene una longitud total de aproximadamente 3.000 kilómetros, de los cuales unos 2.000 kilómetros se encuentran en territorio de Estados Unidos y el resto se encuentra en territorio mexicano. A lo largo de su recorrido, el río Bravo atraviesa regiones desérticas y áreas de gran riqueza biológica. Y es una importante fuente de agua para la agricultura y la población humana en la región. El río Bravo atraviesa varias ciudades importantes del norte de México, desde Ciudad Juárez, que es la ciudad más grande del estado de Chihuahua y se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y México, pasando por Nuevo Laredo y Reynosa, hasta llegar a Matamoros. En el extremo este del estado de Tamaulipas, justo al sur de Brownsville, Texas, y de ahí desemboca en el Golfo de México. Existen un par de leyendas que giran en torno al río Bravo. La más peculiar, al menos para mí, es la de una ciudad perdida llamada Ciudad Blanca, que se cree que se encuentra en algún lugar de las montañas alrededor del río Bravo. Según la leyenda, Ciudad Blanca fue construida por una civilización antigua y está llena de tesoros y artefactos valiosos, aunque nadie ha logrado encontrarla aún. Pero no voy a ocupar mi espacio para profundizar en esa leyenda, sino para contarles algo que me sucedió hace ya muchísimo tiempo, entre finales de la década de los 80s y principios de la década de los 90s, cuando yo tenía entre 12 y 15 años. No recuerdo bien las fechas porque últimamente mi memoria se está viendo seriamente afectada. Ese también es el motivo por el cual decido contar mi historia, antes de que la olvide. En aquel entonces mi padre era dueño de un rancho a las orillas del río Bravo. Voy a omitir por completo la ciudad y el nombre del rancho y ahora entenderán por qué. En aquel entonces un señor había llegado desde Sinaloa, tenía un apellido muy poco común. Por esos años ya había varios grupos sueltos que trabajaban con ciertas mercancías ilegales. Pero cuando llegó ese señor todos se unificaron bajo su mando y se volvieron una organización grande y peligrosa. Era un secreto a voces que con la llegada de ese señor se sofisticaron las formas en las que cruzaban su mercancía hacia Texas. Se hablaba de la construcción de túneles subterráneos, la utilización de camiones y barcos para transportar grandes cargamentos de drogas y la corrupción de oficiales de aduanas y otros funcionarios de seguridad. Por aquellos años era noticia, por lo menos aquí en la frontera, la muerte de un agente de la DEA, un tal Evero o algo así. No es que se hablara mucho del tema en los medios locales, pero esa noticia era el pan de cada día en la prensa de los gringos, por eso nosotros nos enterábamos. Y una de las tantas cosas que se decía, era que la organización criminal que proliferaba por aquí, había tenido cierta participación en la muerte del agente de la DEA. Eso de cierta forma hizo que la gente empezara a tenerles mucho miedo, porque si hacían eso con un gringo, con nosotros podían hacer cosas peores. Para ese entonces ya se había dicho que ellos habían matado a un cardenal. La organización criminal estaba consciente del miedo que se les tenía, y se empezó a aprovechar de eso para apropiarse de propiedades que colindaban con el río Bravo, para así facilitarse el cruce de sus mercancías. Y ahí es donde entra el rancho de mi padre. Un día, varias camionetas llegaron a la entrada del rancho y unos hombres se bajaron de ellas. Eran miembros de una organización criminal que, como sabía todo el mundo, controlaba el territorio. Sabía que eso no era una buena señal, pero no me imaginé que lo que estaba por suceder cambiaría la vida de mi padre y la nuestra para siempre. Ellos se acercaron a mi padre y le propusieron trabajar para ellos. Le dieron 3 opciones: podía vender el rancho, trabajar para ellos o irse despidiendo del mundo de los vivos. Mi padre amaba ese lugar más que nada en el mundo. El rancho era su vida y su hogar donde crecí, era un lugar lleno de recuerdos, de risas y de esfuerzo. No iba a dejarlo, así que decidió trabajar para ellos.
A partir de ese momento, todo cambió en el rancho. Los trabajadores que mi padre empleaba se convirtieron en parte del equipo de la organización criminal. Debido a la presencia constante de la organización criminal, el rancho de mi padre se había vuelto en un lugar donde era normal ver a hombres armados y camionetas. Pero hubo una noche en particular que dio inicio a los fenómenos paranormales. Aquella noche llegaron varias personas que no parecían ser de la región. Desde la ventana de mi habitación, que estaba en el segundo piso y que compartía con mi hermano, pude ver cómo 2 autobuses llegaron al rancho. Primero bajaron unos hombres armados que se pararon a los costados de los autobuses, después bajaron decenas de personas que a simple vista se sabía que venían desde muy lejos. Posiblemente del sureste del país o inclusive de Guatemala o más para allá. Esas personas se formaron y comenzaron a caminar en silencio hacia la entrada del rancho, mientras los que estaban armados los vigilaban. Mi padre se reunió con ellos a puerta cerrada en una de las habitaciones del rancho. Luego de unos minutos, salieron del cuarto con caras serias, sin decir nada, se dirigieron hacia la parte trasera del rancho y se fueron rumbo al río. Toda esa gente se metió al río para intentar cruzar, era la primera vez que a mí me tocaba ver una cosa así. Lo que me dejó más impactado fue que de los casi 100 que fueron entrando al río solo lograron llegar al otro lado como 70, a los demás de los tragó el río. No sé por qué, pero yo desarrollé una obsesión por mirar cada vez que por la noche cruzaban gente. Entre el primer año y el segundo año vi por lo menos a unas 500 personas ser tragadas por el río. Fue a partir de que ya habían pasado 2 años que empezaron a pasar cosas extrañas. Para ese punto mi familia había aprendido a realizar su vida de forma normal, a pesar de la presencia de personas armadas. Un día de verano caluroso, como suelen ser aquí en el norte, mi hermano y yo nos fuimos a meter al río. Siempre nos solíamos mantener cerca de la orilla porque nuestros padres siempre nos hablaron de lo peligroso que era el río. Además yo ya había visto demasiadas veces cómo el río se tragaba a las personas. Pero ese día en particular mi hermano y yo quisimos adentrarnos un poco más en el río. Había alguna razón pero ya no la recuerdo. De repente, escuchamos un sonido extraño, parecía un susurro, pero no lográbamos distinguir las palabras. Nos quedamos quietos, tratando de identificar de dónde provenía el sonido, y entonces lo escuchamos más claro: salgan del agua. Fue la voz de una mujer. Miramos a nuestro alrededor, tratando de encontrar de dónde venía la voz, pero no había nadie. Entonces lo escuchamos otra vez: salgan del agua. Parecía venir desde debajo del agua. En eso sentí como si alguien me agarrara del tobillo. No exagero cuando digo que pude sentir los dedos de una mano sujetándome. Me asusté tanto que salí rápidamente del agua gritando. Mi hermano también salió del agua. Mi madre y 2 hombres armados se acercaron para ver qué estaba sucediendo. Cuando me preguntaron qué había pasado, yo quise contar lo que realmente había sucedido, pero mi hermano me interrumpió y dijo que un pez grande me había asustado. No entendí por qué mi hermano no me dejó contar la verdad. Ya en la noche, le pregunté a mi hermano por qué no me había dejado decir lo que realmente había pasado. Tras platicar con mi hermano me quedé sin palabras, no podía creer lo que había escuchado. Pero sabía que mi hermano no mentiría sobre algo así, así que le creí. Me explicó que él había visto qué fue lo que me tomó del tobillo. Dijo que se trataba de una mujer. La describió con un largo cabello oscuro y piel pálida, como si estuviera muerta. Me sorprendió que mi hermano no me hubiera contado al momento lo que había visto, pero entendí su razón. Era una situación muy extraña y temía que si hablaba, nos prohibirían meternos al río, lo cual era una actividad que disfrutábamos mucho. Pasó un mes, mi hermano y yo disfrutábamos pasando un buen rato en el río, cuando de repente escuchamos un ruido extraño que nos llamó la atención. Era un sonido rítmico y constante, como si una o varias personas estuvieran dando manotazos en el agua al mismo tiempo. Era un ruido que nos parecía muy llamativo, y empezamos a preguntarnos si en realidad pudiera tratarse de alguien que se estaba ahogando, o si era otra cosa.
pero tras ponerle más atención supimos que el sonido era el de alguien que se estaba ahogando. Salimos del agua y empezamos a caminar a paso veloz hacia donde se escuchaba el ruido. Teníamos la intención de ayudar, siempre y cuando no tuviéramos que adentrarnos mucho en el río. De pronto el sonido dejó de escucharse, volteamos hacia el agua y vimos que se estaba formando un remolino bastante grande. Ese remolino arrojó un objeto, y luego el agua se quedó en calma. El objeto quedó considerablemente lejos de la orilla, así que no intentamos sacarlo. Eran un par de sandalias de mujer. Nos quedamos unos momentos contemplando las sandalias flotando en el agua, tratando de entender lo que acababa de suceder. Nos preguntábamos cómo habían llegado ahí esas sandalias y por qué habían salido del interior de un remolino. Mi hermano sugirió que tal vez eran las sandalias de una mujer que se había transformado en sirena. Pero lo que yo estaba pensando era que las sandalias de seguro se habían soltado de uno de los cientos de cadáveres que estaban en el fondo del río. Esa noche, antes de dormir, no pude evitar pensar en las sandalias que habían salido del remolino. Apenas me estaba quedando dormido cuando pude escuchar un fuerte grito que parecía ser de una mujer. El grito fue tan escandaloso que despertó a todos los que estábamos en el rancho. Nunca supimos de dónde había salido aquel grito. Pero el escucharlo hizo que se me fuera el sueño el resto de la noche. Una semana después del incidente de las sandalias y del grito, era de noche, pues yo estaba en la habitación, que estaba en el segundo piso, pues observaba el río, cuando pude ver algo extraño. En medio del agua había varias personas paradas, como si estuvieran flotando sin que la corriente los moviera. Al principio pensé que eran las personas que con frecuencia la gente armada cruzaba por el río. Pero lo que no me cuadraba, era que no había forma en que se mantuvieran flotando en el agua sin moverse. Seguí observando por unos momentos, hasta que las personas simplemente se hundieron. No me dio la impresión de que se estuvieran ahogando, solo descendieron hasta que sus cabezas quedaron bajo la corriente del río. Ver eso no me asustó como tal, pero sí me dejó una sensación incómoda en el cuerpo, una sensación muy fuerte, tanto que después de esa noche tuve un sueño horrible. En mi sueño estaba parado en el medio del río, el agua me llegaba hasta la cintura, sentía el frío, y también podía sentir cómo la corriente estaba intentando arrastrarme. Había una luz brillante y cegadora justo encima de mí, algo así como un faro, pero solo iluminaba la parte del río donde estaba yo. Mientras me encontraba ahí parado, empecé a sentir una presencia a mi alrededor, como si hubiera alguien más en el agua conmigo. Aprovechando la luz que me iluminaba, dirigí mi mirada hacia el agua que me rodeaba y pude ver una figura borrosa nadando hacia mí. En eso la figura aceleró hasta que estuvo relativamente cerca y se detuvo. A esa corta distancia pude verla con claridad. Era una mujer con el cabello largo y oscuro, con un rostro inexpresivo y pálido. Intenté nadar pero no podía. En eso la mujer volvió a moverse hacia mi dirección. Luego extendió su mano y me agarró del tobillo. Fue como si se repitiera el momento aquel cuando mi hermano y yo estábamos nadando en el río. De repente la luz brillante que estaba encima de mí, se desvaneció y la mujer desapareció. En eso empecé a escuchar muchas voces, eran personas que pedían ayuda. Pues decían que se estaban ahogando, las voces se transformaron en gritos y eso me hizo despertar. Fue un sueño tan vívido, que me costó un buen rato conseguir volver a dormir. Con ese sueño ya no me fue difícil deducir, que lo más probable era que todas las cosas raras que estaban pasando en torno al río, se debía a los fantasmas de toda la gente que había muerto intentando cruzarlo. Una mañana, mientras desayunábamos, mi mamá le comentó a mi padre que quería irse del lugar, que accidentalmente había escuchado una conversación, donde las personas armadas estaban diciendo que llevarían a un cocodrilo, para que limpiara los cadáveres que estaban bajo el río. Mi madre estaba horrorizada, no sabía a qué cadáveres se referían y eso era lo que más le daba miedo. Yo sí sabía porque yo había visto a las personas hundirse. Pero no quería decirle a mi madre porque sabía que se asustaría aún más. Entonces me limité a escuchar en silencio mientras mi madre seguía hablando.
Lo que mi padre le alegaba era que él trabajaba para ellos y que existía la posibilidad de que al decirles que ya no quería trabajar, lo matarían. Fue una conversación muy tensa, porque mi hermano y yo estábamos presentes. Además de que la conversación fue casi en susurros para que la gente armada no oyera. La tensión en el ambiente era palpable. Mi padre y mi madre se miraban con preocupación, mientras mi hermano y yo nos manteníamos en silencio. Mientras mi padre intentaba convencer a mi madre de que lo mejor era quedarnos, yo no podía dejar de pensar en las personas que habían visto ser tragadas por el río. Papá le dio muchos argumentos a mi madre tratando de que entendiera que irnos era una mala idea. Le dijo que ese rancho era nuestro único patrimonio. Pues que al irnos implicaría huir de la ciudad, y eso afectaría a nuestra escuela, además de que él tendría que salir a buscar trabajo. Pero mi madre seguía aferrada a que nos teníamos que ir, que les vendiera el rancho y que con ese dinero empezáramos de cero en cualquier otra ciudad. Al final mi padre se impuso, dijo que nos teníamos que quedar y punto. La postura de mi padre cambió cuando, algunas semanas después, las personas armadas llevaron a varias gentes y los ejecutaron ahí en el rancho. Pues eso fue lo que hizo que mi padre tomara la decisión de dejar el rancho. Los criminales le permitieron que nos fuéramos, pero a cambio de que les regalara el rancho, no le dieron ni un centavo a mi padre. Lo último que me tocó ver antes de que nos saliéramos de ese rancho, fue que la gente esa llevó una camioneta llena de cuerpos, los envolvieron como con colchas. Y adentro de las colchas, sobre los cuerpos, pusieron tabiques y arrojaron los cuerpos al río, todos se hundieron. Ellos no supieron que yo vi lo que hicieron, porque de lo contrario me hubieran matado. Lo digo porque a la persona que llegó conduciendo la camioneta en la que iban los cuerpos, también le pusieron tabiques encima, lo envolvieron en una colcha y lo arrojaron al río para que se hundiera. Lo más escalofriante fue que esa persona todavía estaba viva cuando la arrojaron al agua, que para que no quedaran testigos dijo uno de ellos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.